Saludo rápidamente a mis compañeros de Todas las Noches. Facundo, ¿cómo estás? Nicolás, para precisamente entrar de lleno en cómo salir de la cuarentena, cuáles son las determinaciones que hay que hacer, pero principalmente en este concepto. No se sale totalmente, no es que deja de haber cuarentena, es un proceso. El presidente ayer lo dijo muy bien. No se sale de la cuarentena, sino que se flexibiliza todos los días un poco. De hecho, en el día de hoy hubo también un decreto en el que habilitó nuevos sectores de la producción para que puedan estar circulando. Por lo tanto, esto es ir abriendo de a poco, pero hay situaciones a las que quizás no se pueda volver de aquí en unos meses prácticamente. Para discutir todo esto y entender mejor sobre esta situación, vamos a saludar a Tomás Orduna, es médico infectólogo, él forma parte del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo. Doctor Orduna, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Un poco quería preguntarle a manera de introducción que usted me pueda definir cómo puede ser los movimientos distintos a los que venimos teniendo a partir del 13 de abril. ¿Qué cuidados tiene que tener la población? ¿Qué no? A ver, las decisiones finales, ¿qué cambios se van a producir? El gabinete de presidencia y el señor presidente. Después cada provincia en un país federal verá qué tipo de, digamos, de acuerdo o no tiene con el gobierno nacional. Y después sabemos también que cada municipio hace en su país federal determinadas cosas que tampoco tienen que ver quizás con la provincia. Zárate salió rápidamente a generar una obligatoriedad de uso de barbijos o de máscaras caseras en la comunidad cuando la provincia no lo ha dictaminado. Claro. En un país federal todo es un poquito más complejo que en los países unitarios, verbigracia Perú o Chile, por ejemplo. Entonces a nosotros, y no quiero entrar en una cuestión de revisionismo histórico de unitarios y federales, pero en los países federales la cosa es un poco más compleja, porque hay que estar siempre consensuado. En esto, desde el gobierno nacional, se van a determinar determinadas, valga la redundancia, actividades que quizás puedan empezar a ser abiertas para su realización a partir del día 13, que pueden o no ser asumidas por cada uno de los gobiernos, tanto de provincias como de después los distritos. Ahora, doctor, ¿qué determinaciones se deberían de tomar en esa apertura o en esa flexibilización? Porque ya la semana pasada, en algunos días, en el día de ayer también, se fue flexibilizando en algunos sectores y se nota que hay más movimiento en las calles. ¿Qué es lo que usted recomienda que no tiene que volver a la actividad más normal? Ya uno no sabe qué es la normalidad. ¿Y cuáles son las determinaciones que se tienen que tomar también de puertas para adentro de una empresa, chiquita o bien grande? Bueno, cuando hablamos de empresas, yo puedo imaginar algo así como oficinas, por ejemplo. La primera cosa es que hay que seguir sosteniendo hasta pasado el mes de septiembre el distanciamiento social. Claro. El distanciamiento social implica que yo en lo posible esté a 2 metros o más de otra persona con la que esté trabajando. Tengo mis enseres, mi vaso, mi taza, por supuesto tengo mi mate, tengo todo personal, no comparto nada con nadie, estoy a más de 2 metros y tengo mucha higiene de manos y debe realizarse mucha higiene de superficie en el lugar en el cual trabajo. Es mucho más fácil si yo lo pienso a nivel de actividades que se realizan al aire libre. Yo en lo particular puedo pensar que en la construcción hay muchísimas actividades dentro de la construcción que se realizan en grupo, pero al aire libre, con mucha distancia social naturalmente, que podría permitir que entonces uno reactive, por ejemplo, algo de la construcción, reparación de caminos, construcción de rutas, de autopistas, en los cuales el contacto entre las personas es mínimo o prácticamente inexistente. Entonces, todo esto es un análisis muy fino que hay que hacer de cuáles son las actividades en las cuales hay mucho menos riesgo de tomar contacto con otros. Después están las actividades que son en solitario. El jardinero que va a una casa del Gran Buenos Aires a cortar el jardín en la parte de adelante o el patio en la parte de atrás.
El tintorero que recibe de mi persona una prenda para lavar, entonces yo solamente lo dejo arriba del mostrador, me entregan una boleta, mantenemos toda la distancia social que podemos. Puedo ponerme hoy una máscara facial casera si quiero y mucha higiene de manos. Entonces, hay que seguir sosteniendo que a pesar de la apertura de algunas actividades, todo lo que venimos diciendo desde hace ya más de un mes, tenemos que seguir aplicando como medidas básicas más allá del aislamiento social preventivo. Orduna, una consulta le hago por esta cultura que tenemos los argentinos también de las reuniones familiares, las reuniones entre amigos. Nosotros venimos mencionando desde aquí, desde este programa, que no va a cambiar todo del 12 al 13 de abril. Que uno tiene que pensar que tiene que cambiar la modalidad completa. Pero acá varios vivimos el reclamo de los padres que dicen venite a comer, pero no es así. No, definitivamente no. Yo me temo que lamentablemente hasta el mes de septiembre mínimamente, pensando en la curva epidemiológica, en la salida del invierno, lamentablemente el asado con la familia, con los amigos, ese cumpleaños que quedó sin realizarse ahora, ni hablemos de reuniones que uno le ha pasado en su propia familia, una sobrina que se casaba el 20 de marzo, 110 personas, Hurlingham invitando a Hurlingham, ¿sí? Y todo eso no puedo pensarlo nuevamente hasta el mes de septiembre. Lamentablemente es así y esto lo tenemos que concientizar. Lo que tenemos que hacer es cómo estar cerca de todas las personas mayores que hoy se sienten mucho más solas que nunca porque no están pudiendo abrazar o estar compartiendo esa cena, ese almuerzo con sus hijos, con sus nietos. Ahí tenemos que hacer una gran tarea que tiene que ver con cómo nosotros estamos presentes por los medios electrónicos, estamos pendientes de que tengan todo el alimento necesario, los medicamentos, y los llamamos, llama un nieto, llama un hijo, llama digamos, cómo estamos de alguna manera haciendo el soporte para que se sientan un poco menos solos. Doctor, ¿qué pasa con aquellos sectores en donde no puede lograrse ese distanciamiento? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que un grupo importante de gente, 20, 30, 40 empleados, están en una misma área de trabajo. ¿Qué protocolos tienen que aplicar en esos casos? Primero no tengo certeza si va a estar dentro de lo que se habilite, porque usted lo está poniendo en una situación en la cual es desaconsejable. Entonces, en principio, hay ciertas tareas o ciertos trabajos donde quizás esos sean los que vengan más adelante, después de que pasemos la primera curva epidémica, digamos esta que estamos pensando entre fines de abril, principios de mayo, el pico y todo eso, y no sé si lo veremos, pero yo no puedo imaginarme a 10 personas en una oficina de 4x4. Jamás podría imaginarme. Pero, por ejemplo, una pequeña usina láctea o alguna fábrica de alimentos en donde la cadena de montaje exige que haya tantas personas en un mismo área de trabajo. Si eso ocurre, yo estoy hablando hipotéticamente, si eso ocurre, yo imagino que es con máscara de tipo casera para cubrir boca y nariz y una higiene de manos exhaustiva y por supuesto eso implica que no hay otro espacio de socialización o sociabilización, entre las personas. Una cosa es estar trabajando, en lo cual yo me estoy dedicando a mi tarea puntual, y otra es si me pongo a charlar y a ver cómo fue ayer tal cosa o tal otra, y entonces yo puedo romper ahí la cuestión del uso adecuado de una máscara que debería hacer que yo, si estoy infectado, no contagie a otro, y la higiene de manos que tiene que ser permanente junto con la limpieza de superficies. Bueno, esto se verá y serán acuerdos que se hacen a partir de los consensos entre el Estado, digamos en general, naciones o provincias, entre los gremios, entre las patronales y entre las recomendaciones de los grupos de expertos sanitarios. Doctor, buenas noches. Usted como parte de las fuentes de consulta, ¿no? en todo este espectro a nivel gubernamental, ¿usted qué recomendaría de primeras actividades como para empezar a flexibilizar a partir del 13 respecto de
la sociedad, ¿no? Porque también hay como cierta ansiedad y me imagino que los que han respetado la cuarentena a rajatabla y han estado un mes encerrados no deben sentirse casi presos. Si corriera por su cuenta, ¿usted qué recomienda? ¿Sigan extendiéndola, flexibilicen lo que puedan flexibilizar? ¿O cuál es el modelo de lo que usted ha visto a nivel federal que más o menos mejor ha funcionado? A ver, partamos de la base que nosotros no... China soportó 65 días, en realidad una provincia china, Hubei, 65 días, 50 millones de personas no salieron de su casa. Pero hay una espalda económica que nosotros no tenemos. Indudablemente no tenemos. Estamos hablando de probablemente el primer país del mundo, al que se lo reconoce como segundo, probablemente la mayor economía mundial para mí sigue siendo China a esta altura. Pero bueno, estamos discutiendo entre Estados Unidos y China. Nosotros no tenemos esa espalda. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que ir pensando, porque algún colega ha dicho, cuidado, que independientemente que, por supuesto, en acuerdo con lo que dice el presidente, estamos preservando la vida más allá de lo económico, porque de lo económico se vuelve y de la muerte no se vuelve, tenemos que ir viendo qué cosas podemos ir habilitando de alguna manera, con un criterio lógico, que no ponga en lugar de tirar por la borda lo que hemos hecho. Las actividades al aire libre, a mí me parece que son de las primeras que podemos considerar. Cuando usted piensa en la obra pública al aire libre, a mí me parece que es una de las cosas a considerar. ¿Qué pasa con los caminos, con las rutas? ¿Qué pasa con todo lo que sea la construcción al aire libre? Cuando se hace un edificio, en principio, la posibilidad que los albañiles tomen contacto entre ellos es mínima. Si los instruimos, si hay una buena capacidad de bajar una línea sobre cómo deben comportarse para evitar ese encuentro potencial a la hora del almuerzo, yo creo que a lo mejor esa es una de las tareas que me viene rápidamente a la cabeza. ¿Por qué yo no puedo llevarle una camisa a mi tintorero? Si yo voy consciente que no debo acercarme a él, porque voy con la máscara, insisto, de tipo comunitario, ¿por qué no podré yo entregarle una camisa? Él me da la boleta y dentro de 5 días voy, le pago y retiro la camisa y habilité a las tintorerías. Yo creo que hay muchas cosas que hay que pensarlas así, detenidamente, gremio por gremio. Doctor, en consonancia con lo que preguntaba recién Nicolás, y como usted es asesor del Poder Ejecutivo, en este caso, siempre se soslayó, se pensó en algún punto que había dos posturas. Por un lado, la de los especialistas, lo del sistema sanitario, y por el otro lado, totalmente antagónico, las urgencias económicas que va teniendo el gobierno. En esas reuniones en que ustedes toman asesoramiento y dan su parecer, ¿surgen las cuestiones económicas o no? Siempre, porque no vivimos en una cápsula. Claro. Y hace un mes que hay un montón de personas que están viviendo con lo mínimo, con la nada misma. ¿Sí? Porque hay mucha gente, por ejemplo, yo le podría mencionar, mucha gente de la gastronomía, los mozos, cobran una parte importante de su sueldo en virtud de las propinas que reciben. Claro. Por lo tanto, hoy están cobrando un básico que no tiene nada que ver con su sueldo real. Claro. La gente, el cuentapropista, el que está en la calle, el que hace changas, el que corta el pasto, el que hace una changa de pintura, una changa de reparación de algo. Es importante lo que usted está diciendo, doctor, porque la necesidad manda. Llega un momento en que la necesidad los va a empujar a salir. Eso por un lado. Y por el otro, también es esto de empezar a aflojarse, ¿no? De tanta tensión de estar encerrado, limpiar todo el tiempo, desinfectar todo, sacarme los zapatos, ponerme la ropa, poner lavarropa. Espere. Discúlpeme. Una cosa es lo que vayamos abriendo en función de ir viendo quiénes tienen menos riesgo de ser contagiantes o ser contagiados. Claro. Y otra es que lamentablemente una parte de la población va a tener que seguir en cuarentena. Y primera cosa, los que tienen que seguir en cuarentena sin duda son todos los que tienen un factor de riesgo aumentado para tener un cuadro grave y mortal. Bien. Los mayores de 60 y todos los que tienen patología preexistente tienen que tenerlo muy claro porque ellos están en el factor de riesgo que genera
en el mundo 80.000 muertos. Entonces, esto lo tenemos que tener claro, no puedo tener ambivalencia en eso. Lo que estamos hablando son de actividades con personas que no tengan preexistencia, con personas que no tengan más de 60 años y las personas que necesiten asistencia del Estado de diferentes maneras es parte de lo que está haciendo el Ministerio de Acción Social, Nación, Ciudad, lo que hacen las provincias, porque hay esas personas de más de 60 años o con patología preexistente como un diabético insulino dependiente o alguien que tenga patología pulmonar crónica, que a lo mejor es un cuentapropista que hoy no puede salir, pero alguien va a tener que por lo menos bancarle, entre comillas, este tiempo hasta llegar a la primavera. Qué importante, ¿eh? Los mayores de 60 que están ansiosos, bueno, que se calmen, que van a tener que seguir con la cuarentena. Sí, Nico. O que llamen al 147. Doctor, mucho se ha hablado de las mascarillas caseras. Usted lo ha mencionado recientemente, pero también hemos visto con estas cosas de las redes sociales videos en los que van probando distintas mascarillas con un aerosol y no todas frenan un estornudo. ¿Cómo debería ser una mascarilla casera verdadera, ya que son recomendaciones que están haciendo? Hoy directamente lo hizo el propio jefe de gobierno porteño. Sí, a ver, ese video que utiliza un aerosol, esa aerosolización es lo que pasa en determinadas prácticas médicas o con determinadas patologías como el sarampión, en el cual el tamaño de la partícula permite que salga como está puesto en ese video. Está muy bien hecho el video por un bombero, no me acuerdo de qué localidad. Está muy bien hecho, pero eso es para lo que llamamos aerosolización. Cuando yo toso, cuando yo estornudo, lo que largo primariamente son grandes gotas, ¿sí? Y esas grandes gotas quedan pegoteadas en un barbijo quirúrgico o en una máscara casera con doble capa de algodón. Esas grandes gotas, insisto, quedan ahí. No sale esa aerosolización, está forzada en ese caso por un aerosol, valga la redundancia. Entonces, lo que hoy estamos haciendo, acaba de sacar un tutorial de cómo construir una máscara casera al Ministerio de Salud de la Nación, lo tienen los CDC de los Estados Unidos, cómo yo hago una máscara con algodón, doble capa, triple capa, si quiero ser todavía más precavido, hago triple capa de algo que pueda lavar, porque yo tengo que lavarlo después de que lo usé, salí al mercado, fui a la farmacia, vuelvo a casa, lavo esa máscara, la pongo a secar, la lavé con agua y jabón. Por eso, hasta la recomendación sería que yo tenga 2 o 3 máscaras como para ir recambiando y la que está húmeda no la puedo usar, tengo que usar una que esté seca. Eso es una nueva praxis que empezamos a utilizar desde este fin de semana, con una recomendación, en principio, no exigencia ni por parte de Nación, ni de Cava, ni de Provincia de Buenos Aires. Algunos municipios lo han puesto como exigencia. Bueno, creemos que es una herramienta más, pero no la única, para evitar contagio. Todo lo otro que venimos machacando y que seguiremos hasta septiembre diciendo en cada reportaje es distanciamiento social, higiene de manos, etiqueta de tos y estornudo y la limpieza de superficies y no me toco la cara. Esa costumbre tan humana de tocarse la cara, tampoco. Y si me la voy a tocar es con las manos limpias y después de que me la toco me vuelvo a lavar las manos. Clarísimo. Doctor, ahí hay un tema central con lo que estaba comentando, que es si se flexibiliza, digamos, la cuarentena y nuevas actividades se suman o vuelven y se reactivan, también va a crecer mucho el caudal de gente en el transporte público, un sector que generó gran parte de los contagios, por ejemplo, en Italia y en España. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Va a estar restringido el número de gente? ¿Vamos a tener que usar obligatoriamente barbijo en los subtes y en los colectivos? Yo no puedo hablar por las definiciones finales de tipo político del gobierno nacional, ciudad, provincial. Lo que yo le puedo decir es que evidentemente es clarísimo que subirse a un subte a la mañana donde no puedo respirar prácticamente es inviable. Entonces hablamos de poner un tope que es que todo el mundo vaya sentado. En el colectivo lo veo más fácil. No tengo certeza cómo lo haremos en los subtes, porque bajamos todos a las estaciones. ¿Quién va a poner el coto para entrar? No lo tengo claro. La verdad que es un tema muy complejo, sobre todo en el subterráneo en todo el mundo. Quizás el transporte de tipo colectivo es más sencillo.
y los trenes son lo más parecido a los subtes. Bueno, ¿cómo lo podremos armar para que no haya más que las personas sentadas? Pero alguien me preguntaba hoy, bueno, pero vamos sentados, pero yo al lado a 3 centímetros tengo a una persona, y adelante otra, y atrás otra. Bueno, ahí estará el tema de si la mascarilla o la máscara de tipo casera tiene algún rol para poder entonces, de alguna manera, evitar que aquel que pudiera ser portador del virus, incluso en la etapa asintomática o presintomática antes de tener el cuadro, si tose o estornuda, eso quede retenido por la mascarilla. La verdad que en esto uno ha escuchado otras cosas, que si todo lo que se hace desde el punto de vista de la apertura de actividades tiene que ver con actividades locales que minimicen el transporte de las personas. Es muy complejo. Esto no tiene precedentes. En el mundo no ha habido 4.000 millones de personas cuarentenadas como en este momento. No ha habido una situación con 80.000 muertos en 3 meses por una patología microscópica desde la época más o menos de la gripe española en 1918, y en la cual fue, digamos, lo que la gripe prácticamente quiso hacer. Por eso se habla de 50 millones de muertos en ese momento. Doctor, desde esa época... Con respecto a esto que está diciendo, quería preguntarle, ¿usted cree que esta cantidad de muertes se dio por lo peligroso que es el virus o porque llegó a tanta gente de golpe que colapsaron los sistemas sanitarios y en realidad murieron porque no dieron abasto? Hay una combinación. Por empezar, hay un ensañamiento de esta patología con los mayores de 65 o 70 años. Sin dudas, más del 80% de los fallecidos corresponden a ese grupo etario. O sea que ahí hay una cuestión puntual con la gente de la tercera y cuarta edad. Y por supuesto, cuanto menos capacitado esté un sistema sanitario en dar respuesta, mayor probabilidad en que haya muertes. ¿Y cómo estamos en la Argentina? Nosotros creemos que la Argentina tiene una salud pública buena. Por supuesto que hay mucha heterogeneidad, no es parejo en todos lados, no es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires con la cantidad de hospitales que tenemos, la capacidad, la respuesta que hay para tener un SAME re poderoso, que en otros lugares del interior, donde por ahí para encontrar yo una unidad sanitaria tengo que caminar durante 18 horas a pata por una picada y llegar a un puesto sanitario. Es muy heterogéneo, pero en términos generales la salud pública en la Argentina es buena. Podría ser infinitamente mejor, no me cabe la menor duda, pero tenemos un sistema sanitario bueno. Lo estamos poniendo mucho más poderoso a la respuesta que tenemos que brindar al COVID. Y esto se está haciendo en todo el país, tanto en el sector público como en el privado, como en el de las obras sociales. Y estamos teniendo un tiempo que es una ventaja maravillosa. Nosotros maravillosa para nosotros. Lamentablemente, la experiencia nefasta de lo que ha ocurrido en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, nos ha dado a nosotros, por una cuestión temporal, la posibilidad de mejorar nuestra respuesta potencial, generando el aumento de camas de terapia intensiva, respiradores, equipos de protección, de ir capacitando al equipo de salud. Bueno, y tener algunas medidas como la cuarentena muy anticipada, que esperemos sea lo que nos permite transitar una gran ola que podamos surfear y no un tsunami que es imposible de hacer nada contra un tsunami. Orduna, una última pregunta que tengo que despedirlo, nos quedamos sin tiempo, pero estuvo dando vueltas también la propuesta que le llegó al presidente de una especie de certificado de inmunidad que empresas tanto chicas como más grandes puedan solventar o comprar unos test y que puedan tener esos test, realizárselos a sus empleados y así adquirir este certificado. ¿Eso es viable, no es viable y qué tipo de tiempo puede llegar a tener? Porque si a mí me hacen el test hoy para venir al canal y ya mañana puedo estar infectada, ¿deja de ser válido? Absolutamente, usted lo acaba de decir claramente. Lo que me pasa hoy es una foto. La película no sé cuál es, porque no sé el futuro. Perfecto. No tengo la capacidad de adivinar el futuro. Entonces, a mí me da negativo hoy y mañana no sé si estoy infectado. Claro. Por lo cual eso no sirve en absoluto.
Bueno, a lo sumo poder tomarles la fiebre, pero tampoco significa tanto si yo me presento a trabajar sin fiebre y puedo ser asintomática igual. No, exactamente. Usted lo está diciendo claramente porque eso es sentido común. Muy bien. Y eso es lo más inteligente que tenemos a veces es el sentido común. El menos común de los sentidos. Bueno, muchas gracias. Igualmente ha sido un placer. La verdad que usted ha explicado bien todo con lujo de detalles y además ha derribado un poco este mito de que uno cree que los médicos se ocupan solamente de la salud sin tener en cuenta el otro costado que tiene también la Argentina, que es la pandemia de la pobreza, ¿no? de lo económico. Un médico que no sepa qué ocurre en su realidad social, económica, cultural, ¿sí? Yo en mis circunstancias, decía un famoso filósofo español,